Podcast educativo, episodio número 262. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al Podcast Educativo, al episodio número 262 del sábado 30 de septiembre de 2023, el podcast en el que tratamos temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje, en definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Antes de empezar con todo esto, date un paseo por el canal de Telegram del Podcast Educativo, ya lo sabes, en @podcasteducativo en Telegram o en la nota del programa tienes el enlace directo. ¿Por qué? Pues porque si te interesa este tema de la fascia del desarrollo, este fin de semana toca un episodio nuevo del Podcast Educativo Secreto, ya sabes, ese podcast que solo publico en el canal de Telegram, en el que te voy a contar la historia de una familia con la que trabajé hace algún tiempo, con nombres inventados, por supuesto, pero todo muy real, en la que te cuento todos los aspectos que llamaban mucho la atención a la familia desde el minuto 1 de la vida de su hijo. Cómo fue su escolaridad, cómo fueron las cosas que le llamaron la atención a su profesora, cómo fue la comunicación entre ellos, porque la verdad es que qué profesora más maravillosa, la verdad. También te hablo sobre el proceso de evaluación, diagnóstico, la intervención, coordinación con neuropediatría, con pediatría. Bueno, no te lo pierdas, porque a lo largo del fin de semana en el podcast educativo lo publico en Telegram. Ya sabes que aunque hayan pasado algunos meses desde que publiqué este episodio y lo escuches, y si te interesa y quieres ir a Telegram a verlo, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar todo desde el primer día, porque Telegram nunca borra nada. Eso es una de las cosas fantásticas de Telegram. Pues venga, vamos al tema que nos ocupa hoy en este episodio de sábado, en el que voy a hablarte de la afasia del desarrollo. También conocida como afasia congénita, es un trastorno, la verdad, poco común, pero muy significativo que afecta a los niños desde el nacimiento y que no suele identificarse hasta el momento de empezar a hablar, aunque sí que hay algunos indicios que ya puedes ir observando desde el principio. La afasia del desarrollo genera dificultades en la comunicación. Pues los niños con afasia del desarrollo presentan problemas para entender, para producir el lenguaje tanto hablado como escrito y pueden presentar un vocabulario bastante limitado y mucha dificultad para formar oraciones completas y coherentes. La comprensión auditiva también se va a ver afectada, con dificultades para comprender el lenguaje hablado, lo que va a dificultar mucho la capacidad para seguir instrucciones o participar en conversaciones. Y seguro que ya lo estás pensando, las habilidades sociales también se ven afectadas porque estas dificultades comunicativas pues van a afectar directamente a la relación que pueda tener con iguales o con no iguales, pero vamos, con cualquier otra persona de su entorno. También va a afectar a nivel emocional y esto pues va a generar, en muchas ocasiones lo hace, mucha frustración que termina derivando en problemas de conducta. En el episodio de hoy voy a hablarte sobre la afasia del desarrollo, te voy a contar qué es, te voy a contar cuáles son sus causas, verás que no se sabe muy bien todavía a qué se debe, y los síntomas y cómo se realiza el proceso de evaluación, de diagnóstico. Y mañana, en el episodio del domingo, el 263, te hablaré sobre las estrategias de intervención, los consejos más apropiados para padres y también para docentes, muy encaminado a niños entre 0 y 3 años, que es donde se suele empezar a observar todo esto, y te contaré también algún caso práctico y algún ejemplo muy interesante. La causa exacta de la afasia del desarrollo, te lo decía hace un momento, es desconocida. No suele asociarse con daño cerebral o con deficiencias auditivas y actualmente existen líneas de investigación que lo relacionan con factores genéticos o complicaciones durante el parto y durante el embarazo también. Y de todo esto, bueno, pues ahora te cuento con mucha amplitud, pero antes déjame recordarte que en Área44.es vas a encontrar todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con la evaluación psicopedagógica, apoyo escolar especializado, intervención psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Y ahora, venga, vamos a descubrir qué es la afasia del desarrollo. La afasia del desarrollo es un trastorno del lenguaje que afecta a escolares desde una edad temprana y genera un impacto significativo en su capacidad para comunicarse de forma efectiva. Este trastorno no es el resultado de un daño cerebral, como ocurre en la afasia adquirida, de la que hablaremos otro día, sino que está presente desde el nacimiento o se empieza a manifestar en las primeras etapas del desarrollo lingüístico del escolar. Existen diferentes tipos de afasia del desarrollo, cada una de ellas con sus propias características que tenemos que conocerlo, aunque bueno, cada caso, cada escolar que presente afasia del desarrollo es único, lógicamente, pero tenemos que entender estos dos tipos para poder abordar adecuadamente las necesidades específicas de cada escolar. Hablaríamos de una afasia del desarrollo expresiva, que esto serían dificultades principalmente en la expresión verbal. Un escolar puede tener un vocabulario limitado y tener mucha complicación para formar oraciones completas y coherentes. Tendríamos también una afasia del desarrollo receptiva. Aquí tendríamos dificultades principalmente en la comprensión del lenguaje hablado, es decir, nuestra emisión, nuestra expresión del lenguaje
puede no verse muy afectada, pero sí encontrar problemas para entender instrucciones verbales o preguntas. Y nos encontramos con la que suele ser la más habitual, la afasia del desarrollo mixta, con dificultades tanto en la expresión como en la comprensión del lenguaje. Pues un escolar que tiene dificultades para expresarse verbalmente, para comprender el lenguaje de los demás, para comprender normas, para explicar situaciones, etc. Comprender la fase del desarrollo es muy importante tanto para padres como para docentes porque nos permite identificar de forma temprana, y ya sabes que en estos casos identificar de forma temprana es crítico, signos y síntomas, y esto facilitará un proceso de valoración, una evaluación apropiada y posteriormente la intervención necesaria, la que necesita ese escolar para poder superar estas dificultades. Ya lo sabes, la detección temprana y el apoyo continuo pues sencillamente son fundamentales para mejorar esas habilidades comunicativas y, por supuesto, su calidad de vida, la calidad de vida de un niño con afasia del desarrollo. En el contexto actual, la afasia del desarrollo a nivel científico, a nivel de investigación, pues es un tema de creciente interés y preocupación. Fíjate, la investigación continua se basa en y genera muchos avances en neurociencia y en lingüística, lo que hace que se investigue cada vez más, que se conozcan cada vez más detalles. Y esto pues, nos permite comprender mucho mejor este trastorno y nos permite desarrollar estrategias de intervención muchísimo más efectivas que se pueden personalizar muchísimo más. A día de hoy, con respecto, si echo la mirada atrás, lo que podemos hacer hoy en una fase del desarrollo es 1000 veces superior a lo que hacíamos hace 15 años, por ejemplo, porque se sabe muchísimo más. Y aunque, la fase del desarrollo es una dificultad importantísima y vamos a decirlo así, es un desafío para padres, para docentes, pero también es una oportunidad importantísima para trabajar de forma conjunta, porque te lo voy a contar durante hoy y durante mañana. La colaboración entre profesionales que hacen reeducación, evaluación, entre los educadores, entre el neuropediatra, entre el pediatra, pues es clave para generar un entorno de apoyo que permita a los escolares con afasia del desarrollo alcanzar su máximo potencial. Es realmente importante y mañana o durante el fin de semana, en este podcast secreto de Telegram, te voy a contar un ejemplo claro de comunicación fantástica entre unos y otros. La fase del desarrollo es ese trastorno complejo que requiere de una comprensión profunda. Por eso te estoy haciendo estos dos episodios, el de hoy y el de mañana, para que tengamos esa sensibilidad con la necesidad de un enfoque multidisciplinar para que pueda manejarse, identificarse y tratarse. Por tanto, es muy importante. Y es muy importante empezar comprendiendo las causas, aunque las causas de la fase del desarrollo tampoco se comprenden muy bien. Pero podemos tener ciertas ideas que nos permitan encontrar una explicación. Ese trastorno pues, puede ser resultado de varios factores que interactúen entre sí. Te voy a contar algunos de ellos, los más principales o principalmente que están ahora mismo en todas las investigaciones, ¿no? El primero está relacionado con las mutaciones genéticas, con factores genéticos. Las mutaciones genéticas, sobre todo en ciertos genes, como por ejemplo el FOXP2, que están relacionados con la fase del desarrollo. Estos genes están muy involucrados en el desarrollo del lenguaje y el funcionamiento adecuado es fundamental para adquirir de forma normal, como la mayor parte de la población, el lenguaje. También esto se estudia mucho ahora mismo en el historial familiar. El historial familiar ya no de afasia del desarrollo, sino de trastornos del lenguaje, que está visto que puede aumentar el riesgo de afasia del desarrollo en escolares. Y se observa que hay cierta predisposición genética con importancia, es decir, que tiene peso en este aspecto. También se describen anomalías cerebrales. Se habla de un desarrollo anormal del cerebro. Estas anomalías, especialmente en las áreas relacionadas con el lenguaje, podrían ser causantes de una afasia del desarrollo, y porque afectan a la capacidad del cerebro para procesar y para entender el lenguaje. Y también en este aspecto, las condiciones neurológicas son críticas, porque hay condiciones neurológicas preexistentes o adquiridas durante el desarrollo temprano que también pueden ser una causa subyacente de la afasia del desarrollo. Nos encontramos también con factores prenatales y perinatales. Ya sabes que en el podcast educativo hice hace muy poquito unos episodios que hablan de todos estos aspectos y te tendrías que, si te interesan, al episodio 253, que es el de factores prenatales y dificultades de aprendizaje, 254, factores de riesgo perinatal, y luego nos vamos al episodio 255, factores postnatales, que aquí hablo entre los 0 y los 3 meses, y el 256, factores postnatales entre los 3 y los 6 meses. Y posteriormente, en el 258, te hablo sobre escalas de valoración neonatal, que también es muy importante tener esto en cuenta. El 257 está relacionado con la salud mental de las madres. También son factores postnatales que tienen relevancia y que es importante que puedas tener en mente. Pero te hago un breve resumen de los factores perinatales y prenatales importantes en este aspecto. Y empezamos con los prenatales.
perinatales. En muchos casos, complicaciones durante el embarazo, algún tipo de patología de la madre, pues podrían estar dando una respuesta. Se observa que hay ciertos patrones, lo que pasa es que todavía no son muy comunes. Como la fase del desarrollo no es tan habitual, no existe tanta muestra, vamos a decir así, para poder establecer relaciones seguras. Sin embargo, con los factores perinatales, los que, según te hablaba en estos episodios, entendemos desde el inicio del trabajo del parto hasta 2 días después del nacimiento, y te hablaba que esta clasificación de esta forma es una de las que hay. En España se suele hablar desde el mes 7 hasta el día 28, pero bueno, nos centramos en este periodo justo en el parto. La hipoxia, por ejemplo, es un factor determinante en afasias del desarrollo. Se observa muchísimo cómo la falta de oxígeno, y aquí sí que la muestra nos lo explica de forma muy clara, puede afectar de forma muy adversa al desarrollo cerebral y genera trastornos del lenguaje con mucha frecuencia. Ya lo veíamos en ese episodio en el que te hablaba de estos factores perinatales, y genera dificultades del lenguaje muy habitualmente. Y hay un factor que también es determinante, que la literatura científica lo remarca, la investigación, como algo crítico, que es la prematuridad. Porque los escolares nacidos prematuramente tienen mayor riesgo de desarrollar afasia del desarrollo por ese desarrollo que no llega a completarse. Aquí hablamos de grandes prematuros. ¿Tienes un hijo gran prematuro y va a tener afasia del desarrollo? No, esto no es en ese sentido, se ve en el sentido contrario. Los niños que presentan afasia del desarrollo, una gran cantidad de ellos han sido grandes prematuros. Bueno, pues esto ya lo tenemos aquí, y este último apéndice o apunte que te hago es realmente importante. No todos los niños prematuros van a presentar afasia del desarrollo, pero sí muchos que presentan afasia del desarrollo han sido grandes prematuros. Si te das cuenta, la afasia del desarrollo es un trastorno multifactorial que puede ser resultado de factores genéticos, de anomalías cerebrales y de factores pre- y perinatales. Por tanto, comprenderlo bien, pues es que es fundamental. Por eso te lo estoy contando, porque creo que esto es una situación de la afasia del desarrollo que muchas veces he visto diagnósticos de TEL, de trastorno del lenguaje, bueno, de otra serie de dificultades que no son para nada lo que son, es una afasia del desarrollo, y se han confundido. Claro, si confundimos la orientación inicial, aunque sea una etiqueta, pero si le ponemos un nombre determinado que sabemos que se trabaja de una forma X, y lo que nos pasa es tenemos otra situación totalmente distinta, vamos a decir otra etiqueta totalmente diferente que se trabaja de una forma Y, pues vamos a estar con el que necesita la etiqueta Y, el trabajo Y, trabajando de la forma X, por tanto no va a funcionar. Y esto es importante, y por eso es crítico que nos centremos y conozcamos los síntomas comunes para permitirnos tener esa identificación temprana y esa intervención oportuna, que es esencial para el desarrollo lingüístico y comunicativo. Y empezamos por las dificultades en la expresión verbal. Desde muy pequeños empiezan a tener un vocabulario muy limitado y les cuesta muchísimo construir oraciones completas y coherentes. Esto habitualmente en momentos del desarrollo en los que escúchate esos episodios de desarrollo postnatal, que vas a ver cuándo tienen que ir sucediendo cada una de estas cosas, pero cuando ya estamos en la fase de empezar a juntar 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras, vamos a encontrarnos palabras sueltas y nunca construcción de oraciones. Esto en los primeros 3 años nos llamará la atención bastante. Vamos a encontrar problemas de comprensión, mucha dificultad para entender el lenguaje hablado, instrucciones verbales, preguntas. Y esto lo vemos muchas veces, parece que no nos oye, no nos hace caso, pero escucha perfectamente. Bueno, pues esto es una parte importante, es esa parte, hablábamos al principio de 2 tipos de afasia, ¿verdad? La del input, que sería esta, la de la comprensión, ¿no? Bueno, pues esto es importante. A veces no responder adecuadamente ante las indicaciones que le damos, bien sea en un juego, no tiene que ser una instrucción determinada, puede ser un juego, puede ser haciendo cualquier actividad, puede ser pidiéndole algo muy básico, pues nos va a llamar la atención. Algo tan básico, por ejemplo, pequeñitos, coge el color rojo, cuando ya sabemos los colores. Bueno, pues esto nos llamará la atención. Lógicamente va a haber mucha dificultad cuando iniciemos el aprendizaje de la lectoescritura. Me suena rarísimo contarte esto en este periodo del desarrollo, pero como cada vez veo cosas que me llaman más la atención en este aspecto, que se empieza con la lectoescritura. El otro día lo veíamos en primer ciclo infantil. Decían, no, queremos que cuando lleguen ya identifiquen las vocales y los 5 primeros números escritos. Bueno, vale. Sabemos que eso no es el momento de hacerlo, pero vale, está bien. Bueno, en fin, te lo cuento por ese motivo. Van a tener muchísimas dificultades más allá de las que evolutivamente ya tienen a esas edades, por supuesto, para aprender a diferenciar letras, a diferenciar... Bueno, pues esto es realmente importante. Ya sabes que hasta los 7 años no tenemos la garantía de que nuestros procesos neuropsicológicos estén preparados para esta actividad de lectoescritura.
¿El diagnóstico cómo se hace? Bueno, pues lo primero es hacer una evaluación del lenguaje. Hay que hacer una evaluación exhaustiva del lenguaje para determinar las habilidades lingüísticas del escolar. Bueno, pues aquí esto lo hacemos los profesionales. Nos dedicamos a aplicar pruebas estandarizadas, a aplicar pruebas de observación, a aplicar pruebas fonológicas, bueno, un montón de pruebas para evaluar las habilidades del lenguaje expresivo, pero no solamente del expresivo, también del receptivo, que es fundamental. Una observación del comportamiento es importantísimo. Observar el comportamiento, la interacción de ese escolar, bueno, pues nos da una información realmente valiosa. Y aquí vemos muchas cosas que a veces nos llaman la atención. Escolares que presentan una ansiedad elevada en el proceso comunicativo, escolares con una serie de conductas de escape y de evitación comunicativas tremendas, no siempre en la fase del desarrollo, con muchas otras situaciones, pero bueno, son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Aquí, el comportamiento, a mí me gusta mucho saber o preguntar acerca de cómo ese escolar se comunica con los compañeros durante el juego, por eso siempre preguntamos cómo es el juego con los demás. Es realmente clave saberlo. Los patrones de desarrollo que nosotros evaluamos siempre para hacer ese proceso evolutivo, el juego ocupa una parte importante de la que hablaremos más adelante. El historial clínico, el historial médico, el historial de desarrollo, bueno, pues es fundamental saber cómo ha ido siendo el desarrollo, saber cómo ha ido evolucionando en todos los campos en los que hay un registro evolutivo más o menos estandarizado, por así decirlo, que la mayor parte de los niños a ciertas edades hacen las mismas cosas. Si vemos ciertos retrasos generalizados en varias áreas del desarrollo y vemos un retraso también en el lenguaje, pues podríamos entenderlo como, bueno, evolutivo, es decir, oye, pues va en su ritmo evolutivo, no hay una dificultad. Existen muchas herramientas para evaluar estas cosas. Yo te diría, en un primer momento, pues una de las más utilizadas, el Peabody, el test de vocabulario en imágenes Peabody, es un clásico, ¿no? El registro fonológico también es muy interesante aplicarlo. Y esto es importante, esto sobre todo son pruebas estandarizadas, pero después tenemos que irnos a la parte cualitativa de la evaluación del habla, con una evaluación detallada del habla para planificar dificultades específicas. Y aquí nos centramos en aspectos tan importantes como la pronunciación, la articulación, la fluidez, bueno, pues aspectos críticos. Hay más herramientas, podríamos hablar, por ejemplo, del test de lenguaje oral de Navarra revisado, PLON-R, que evalúa la comprensión y la expresión, aunque bueno, este se podría aplicar con un poquito más mayores, pero podríamos también utilizarlo por aquí. Tenemos otras herramientas también, la escala de evaluación del desarrollo del lenguaje, que evalúa muchos aspectos del desarrollo del lenguaje en escolares, y bueno, pues aquí valoramos mucho el vocabulario, la morfosintaxis, la pragmática, el registro fonológico, yo lo uso muchísimo para estas cosas porque no aplicado de la forma estricta, pero o sea, tú haces la aplicación que te pide el registro fonológico, tal cual se hace, ese registro de articulación, de pronunciación, etcétera, pero luego puedes intentar ir un poquito más allá, esa parte cualitativa de la que tantas veces te he hablado, y bueno, obtener un poco un hilo argumentativo con alguna imagen, contar algo sobre ella, asociar un par de imágenes, bueno, pues es importante. La identificación temprana de la fase del desarrollo es esencial, de verdad, es fundamental para empezar a implementar intervenciones efectivas. Aquí los padres, los docentes, pues ya lo sabéis, jugáis todos un papel esencial en la observación y en el reconocimiento de los signos de alerta que te estoy contando. Esto nos va a permitir identificar y diseñar una intervención temprana y ponernos manos a la obra. Nunca dejéis estos aspectos como algo que ya van a pasar si no los ha visto un profesional antes, porque es que es el momento clave para trabajarlo. Y también es un momento clave, y por eso es importante que un profesional, para trabajar en lo que llamamos el diagnóstico diferencial. Es decir, es importante saber si es esto o si es otra cosa que no es afasia del desarrollo y qué es lo que es. Es esencial diferenciar este trastorno, esta afasia del desarrollo, de otros trastornos del lenguaje y desarrollo para asegurar una intervención adecuada. Te lo contaba antes. Si ponemos una etiqueta que requiere de X para solucionarlo y le damos otra que requiere de Y, pues entonces vamos a equivocarnos. Pero es que es muy importante todo esto. Y lo que te digo antes, el desarrollo. No podemos evaluar una fase del desarrollo sin evaluar desarrollo. No deberíamos evaluar absolutamente nada en esta edad, entre 0 y 6 años, sin evaluar desarrollo, porque no estamos trabajando con datos contextualizados si lo hacemos así. Si yo no sé cómo es el desarrollo general de ese niño, no puedo ver si el lenguaje va por detrás de su desarrollo. Podré ver si va por detrás de lo que espero para otros niños de esa edad, a nivel cronológico, pero no podré saberlo si qué relación tiene el desarrollo del lenguaje con el desarrollo numérico, con el desarrollo memorístico, con el desarrollo visoperceptivo, con el desarrollo motor. Es crítico verlo todo y juntarlo y tenerlo así, porque yo he visto a escolares a lo mejor de 4 años con un lenguaje de 2 años y medio. Bien, pero es que a lo mejor a nivel numérico también está en 3 años, a nivel visoperceptivo está en 2 años y medio, a nivel de memoria está en 2 años y medio, a nivel de motricidad está en 3. Es decir, su desarrollo va encaminado ahí. Tendremos que trabajar a nivel general, no únicamente en este aspecto, que por supuesto hay que trabajarlo. Pero el diagnóstico diferencial hay que hacerlo enfocado a 2 campos. Primero, a otros trastornos del lenguaje.
diferenciarlo de otros trastornos como el trastorno específico del lenguaje, como una serie de dislalias importantes, como problemas más fisiológicos o más anatómicos, pero es importante descartarlo. Otros problemas de componente neurológico también que pueda haberlos, y también diferenciarlo de trastornos del desarrollo. Claro, te lo estaba anticipando ahora, tenemos que valorar otros trastornos del desarrollo mucho más amplios que pueden afectar también al lenguaje, como por ejemplo hacer un diagnóstico diferencial de trastorno de espectro autista, que también puede presentar dificultades en la comunicación. El uso de estas pruebas específicas, el diagnóstico diferencial preciso, realmente son esenciales para el diagnóstico adecuado de la fase del desarrollo. Y estos elementos permiten lo que te vengo diciendo todo el episodio, una intervención temprana, personalizada, asegurando que cada escolar reciba los apoyos necesarios para mejorar sus habilidades lingüísticas y comunicativas. Por tanto, padres, profesores, madres, todo el mundo, incluso tíos, cuidadores, quien esté con este niño, con este escolar, tiene que estar informado y ser muy proactivo en la búsqueda de una evaluación, en la búsqueda de una respuesta a las dificultades del lenguaje que podemos estar observando. Ya lo sabes, mañana en el episodio 263, mañana en el episodio de domingo, te voy a hablar de estrategias de intervención, qué podemos hacer una vez que ya se ha hecho el diagnóstico, y te voy a dar consejos para padres, para que hagáis en casa de los 0 a los 3 años, y también para docentes de primer ciclo de infantil que podáis aplicar en 0-3 años. ¿Te interesa solamente si tienes hijos con 0-3 años o eres docente de 0-3? No, te interesa siempre porque la fase del desarrollo, como te he dicho al principio, es un trastorno poco habitual, es algo que que no se suele ver todos los días, vamos a decirlo así. Por tanto, es probable que tu hijo de 7 años o que tu escolar de 8 tenga diagnosticado un TEL o tenga diagnosticado X y no sea. Probablemente podría pasar. No te digo que esté mal siempre todo, no, en absoluto. Pero el diagnóstico diferencial no siempre se aplica. Y la fase del desarrollo, pues yo no suelo leerla, te diría que casi en más de 20 años lo he leído una vez en un informe, como que se hacía este diagnóstico, una evaluación del lenguaje. Por tanto, son datos que te van a interesar muchísimo. Y también te voy a poner casos prácticos y ejemplos para que, a partir de casos reales, de situaciones que he trabajado, obviamente no te cuento ni quién es, ni su nombre, ni nada de eso, y si te lo cuento es inventado, pero sí que te quiero contar algunos casos que he llevado a cabo, que hemos identificado y que hemos trabajado con ellos, porque realmente es importante aquí partir de la experiencia, y esto se aprende de forma muy fácil a partir de esos estudios de caso. Y aquí lo dejamos, hasta aquí llegamos con este episodio 262, no te pierdas el de mañana 263, que te voy a contar todo esto que te acabo de decir, del podcast educativo en el que hemos hablado de los aspectos generales de la fase del desarrollo. Y ya lo sabes, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por estar escuchando el podcast educativo, que la verdad es que, las estadísticas que vamos teniendo, la semana que viene voy a publicar un nuevo episodio de los que hacíamos antes con preguntas de la audiencia y cosas así, y te contaré algunos datos de dónde estamos ahora mismo, cuántas personas nos escucháis, etcétera. Y te van a sorprender, ya verás. Y si te quedas con ganas de más, pues ya lo sabes, newsletter educativa, cuenta de Instagram, canal de YouTube, canal de Telegram, @podcast educativo, ya tienes el enlace a todo en las notas del programa. Y mañana te espero nuevamente, ya lo sabes, a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces, que tengas un fantástico día.